Entonces ahorita tienen que estar viendo todos esta imagen. Si alguien no la ve, si alguien ve todo negro o no ve la imagen, me dice. Tienen que estar viendo una imagen que dice prehistoria e historia. Ahorita vimos esto de aquí. Esto fue lo que hace rato vimos, ¿no? Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Fíjense lo que viene aquí. Dice invención de la escritura. Aquí sí viene específico, ¿no? No hay una fecha específica de cuándo se inventó la escritura, ¿no? No hay un inventor de la escritura, ¿no? Sí hay una civilización a la que se le atribuye, que son los sumerios, pero ellos fueron los que inventaron como que al alfabeto, pero como quiera otras culturas estaban desarrollando los suyos, ¿no? Ahorita vamos a verlo también con un poquito de detalle. Entonces, en general, el ser humano crea y desarrolla la escritura aquí más o menos en el año entre el 3500 y 4000. Varía, pero por lo general les van a poner 3500, ¿no? Eso es la edad antigua. Y luego tenemos la edad antigua, ¿de dónde abarca? De aquí hasta el 476. Este año sí apúntenlo. Fíjense que aquí ponen el año uno o el año cero, que es el nacimiento de Cristo, porque en la cultura occidental hoy también se le dice antes de la era común y después de la era común, pero aquí está el antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? O sea que la edad antigua está entre esas dos eras, ¿no? Perdón, Cristo, esa edad antigua, ahí está el antes y después de Cristo, ¿no? Pero acuérdense que Cristo nace durante el Imperio Romano. Si alguien les pregunta, oye, en la edad antigua, ¿qué pasó? Está muy padre, me dices que la mención de la escritura y la caída del Imperio Romano. ¿Qué pasó en la edad antigua? Aquí nada más hay que tener en claro que fue cuando estuvieron los egipcios. Ahorita vamos a ver abajo otras imágenes, pero aquí es la época del antiguo egipcio, el antiguo Egipto, de los sumerios o la antigua Babilonia. Ya sé que lo estoy poniendo con una letra así nada más, ¿no? Pero nomás para que lo tengan ahí en mente, ¿no? Es la época de los antiguos chinos, es también la época de los antiguos, de la India también, y también de los griegos y los romanos. Primero fueron etruscos, griegos y luego romanos. No se estresen, esto no se lo tienen que aprender, nomás lo estoy mencionando para que lo tengan ahí en contexto, ¿no? La Edad Antigua fue la época de las antiguas civilizaciones, de las primeras y las antiguas civilizaciones. Mucho ojo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una población y una civilización? Porque, oye, mira, aquí yo tengo que en la prehistoria, que lo tengo aquí, yo tengo que desde la prehistoria ya había seres humanos, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre estos seres humanos y lo que estamos viendo aquí en civilización? Civilización es cuando ya empiezan a construir ciudades. Ahorita vamos para atrás, y ahorita vamos a ver esto de la prehistoria, pero aquí nada más porque aquí nos quedamos. Entonces aquí se empiezan a crear estas primeras civilizaciones que hacen ciudades, que tienen formas de gobierno, ¿no? Eso es una civilización y son las más antiguas, las primeras. La más poderosa, al menos de Occidente, fue el Imperio Romano. No se preocupen, no les van a preguntar quién fue el emperador que hizo tal o cual cosa, ¿no? Hay que tener unos ahí en mente, pero básicamente el Imperio Romano fue el que dominó toda Europa. Fue el que invadió, bueno, no todo, pero casi toda Europa. Los germanos ahí fueron los que más le hicieron ahí guerra, pero los romanos invaden prácticamente toda la Europa occidental, llegan hasta Inglaterra, por eso imponen el latín ahí donde van donde van e invaden. Y el Imperio Romano es de antes de Cristo, ¿eh? Y el Imperio Romano, un poquito antes de este año, se va a partir en dos. Un poquito antes de este año se va a partir en dos, en el Imperio Romano de Occidente, que la capital está en Roma, es la clásica que conocemos. Pero luego también hubo otro que ahorita vimos en la guía, ahorita vamos a volver a la guía, que es el Imperio Romano de Oriente, que la capital está en Constantinopla, que hoy se llama Estambul, en Turquía, en lo que hoy es Turquía, ¿no? Por eso se llama de Oriente, porque está en el oriente de Europa. Entonces, la Edad Media, fíjense cómo empieza. Esto sí, siempre es así. Año 476, no va a haber aquí variación, ¿no? Lo que sí varía, fíjense que aquí sí cambió a 1492. Oye, pero en la guía decía 1453. Eso venía en la guía. Oye, ¿es probable que me vengan los 2 años? No. Hay guías que les van a aparecer como el inicio perdón. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente, empieza y termina con el descubrimiento de América o
la queda del Imperio Romano de Oriente, que era el que faltaba, ¿no? Constantinopla cuando cae en mano de los turcos, ¿no? Nunca les van a venir estas dos en las opciones en la misma pregunta, ¿no? Pero sí tengan en mente las dos, ¿no? Como quiera, una es consecuencia de la otra, ¿no? Así nada más un poquito como contexto, ¿no? ¿Qué pasó en 1453? Ahí les va bien. Aquí tengo un mapa así como que muy burdo. Nada más quiero que no haya ninguna duda aquí. El Imperio Romano abarcaba todo esto. Mira, haz de cuenta que abarcaba todo esto de aquí. Aquí está Roma, aquí está Italia, todo esto. Y miren que era también esto de aquí, ¿eh? Aquí donde dice Turquía, ahí estaban los turcos, ¿no? Más o menos abarcaba algo así. Y también abarcaba parte de África y más cosas, ¿no? Todo esto era el Imperio Romano. Y aquí hay un detalle que sí, a lo mejor ustedes ya lo conocen. Esto que están viendo aquí es el mar Mediterráneo, es lo que está entre África y Europa. Esto que ven aquí, lo voy a poner con otro color. Esto que ven aquí, aquí está. Este es el mar Mediterráneo, todo esto que está aquí. Y aquí, donde estoy marcando, déjame lo marco con un color que se vea más, con este amarillo. Este es el Mediterráneo y aquí, en esta parte, con rojo se va a ver más, se me hace. Aquí donde está Egipto, donde dice Egipto, donde está Egipto, aquí hay un paso que deben conocer que se llama el Canal de Suez. Todavía la gente se lo anda peleando, ¿eh? El Canal de Suez es como el Canal de Panamá que tenemos aquí, ¿no? Es un lugar por donde pasan los barcos, salen aquí al Golfo Pérsico y miren, salen aquí a la India. Hacen esto en vez de rodear todo África, ¿sí? En vez de hacer todo esto rodear África, nada más pasan por aquí, por el Canal de Suez, ¿no? Este Canal de Suez es fundamental que entendamos la importancia de él, porque hasta la fecha está provocando guerras, ¿eh? Si se fijan ahí en el Canal de Suez, está Israel y Palestina que siguen en guerra. Está Egipto, está Azerbaiyán, está ahí también Siria, que también están en guerra, ¿no? Esa zona, el Mediterráneo fue como que la zona donde se desarrollaron muchas de estas culturas, pero el Canal de Suez los conectaba con esto que estamos viendo aquí, los conectaba con la India. Oye, ¿y qué había en la India y en China? Pues había cosas que no se conocen en Europa, ¿no? Por ejemplo, como la pólvora, el papel, que ya se conocían en Asia y esto lo traen los árabes a Europa, ¿no? Pero había una cosa muy importante que a lo mejor alguien de ustedes ya conoce. ¿Alguien de ustedes sabe qué estaba buscando Cristóbal Colón cuando llegó a América? ¿Quién de ustedes me lo dice o me lo escribe? Estaba buscando especias. Excelente respuesta, no lo puedo creer. Sí, que eso casi nadie lo sabe, ¿eh? Mucha gente dice, ese mendigo estaba buscando oro, no, seguramente. No, estaba buscando especias. Ah, Ita, es que Ita sabe mucho. Sí, sí, es cierto, ¿no? ¿Por qué estaba buscando especias? ¿Por qué buscaba especias y no buscaba oro? ¿No? ¿Que acaso las especias valían más que el oro? Sí. Muy A bien. ver, a ver, Ita, dime, te interrumpí, perdón. Sí, porque eran muy valiosas y difíciles de conseguir. Exactamente. Eso sucedía por un motivo. Sucedía porque, ahora, especias, ¿de qué está hablando este señor? La pimienta, la paprika, el clavo, la mirra, todas esas cosas venían de Oriente. Y antes, todo eso lo obteníamos pues porque podíamos pasar aquí por el canal de Suez, ¿no? Entonces era muy sencillo y también por tierra, ¿no? Acuérdense que aquí en Europa pues había cristianos, que es nuestra cultura, y acuérdense que de este lado había árabes, había musulmanes y había gente con otra religión. En estas épocas eso es muy importante, ahorita lo vamos a ver en la Edad Media, ¿no? Las luchas por religión, de ahí vienen las cruzadas que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero Colón estaba buscando cómo llegar a unas islas que se les decía en ese entonces Islas Molucas. Ay, ya me fui muy a quién sabe dónde. Ahí está. Se llamaban las Islas Molucas, pero en esta época le decían las Islas de las Especias, que están más o menos por acá. Miren, aquí está la India y están más o menos como por aquí. Por eso les decían, a estas islas le decían también las Indias Orientales, porque al oriente decían de la India, tú llegas a la India, que era el punto de referencia, síguele más oriente y llegas a esas islas, ¿no? Entonces, en épocas antiguas, se iban por el canal de Suez, llegaban ahí a la India, obtenían ahí unas cosas, y luego llegaban a China, y luego de ahí se iban a las Indias Orientales, así les decían a las Molucas, pero también les decían las Islas de las Especias. ¿Por qué le decían así? Porque en todo el mundo, nada más en estas islas, se cultivaban esas especias, no se consiguen en otra parte, nada más ahí se daban. Entonces, cuando los turcos toman Constantinopla,
Los turcos les cierran a los europeos. Hagan de que aquí ponen como un candado. Y como son musulmanes, como tienen otra religión y los consideran infieles, pues y están en guerra, obviamente, pues ya no los dejan pasar, ¿no? Entonces aquí hay una cosa que se le va a conocer como la barrera musulmana. ¿Y qué pasa? Que los musulmanes obligan a los europeos cristianos a, pues, darle la vuelta a África, mijo. Nada más que en esta época rodear África toma más o menos como un año de ida y como otro año de vuelta, ¿no? Por esto las especias se empiezan a volver muy escasas en Europa. Las especias empiezan a valer más que el oro, como ahorita mencionó Bienita, ¿no? Las especias empiezan a valer más que cualquier otra cosa. Hay registros de reyes, de emperadores europeos que tienen así como que sus cuentas y dicen, tenemos tanto oro, tenemos aquí en mis bodegas tantos diamantes y tanto excedente de trigo y también, ¿sabes qué? Especias. Y lo más valioso fueron las especias porque se hicieron muy difíciles de conseguir, porque ya no había una manera directa de llegar, ¿no? Imagínense que algo que nos guste mucho, tengamos que ir por él hasta el otro lado del mundo, literalmente, ¿no? Entonces las especias se vuelven como que algo escaso. Eso, aunque no lo crean, es lo que Colón va a buscar, ¿no? Por eso cuando Colón llega a América nos dice indios, porque piensa que ya llegó a las Indias Orientales y le dice indios a la gente que se encuentra, ¿no? Colón pensó, como llegó a unas islas, dijo, ah, seguramente son ya las Islas Orientales, ya llega a ellas, ¿no? Porque Colón llega al Caribe. Colón llega primero al Caribe, que son islas, y dice, pues ya ando aquí cerquita, ¿no? Entonces, el que nos hayan cerrado esta puerta obliga, eso ocurre en 1453. Acuérdense, es cuando los turcos toman Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, nos cierran las puertas al mercado asiático, ya no podemos comprar así nada, no podemos conseguir esas cosas a las que ya se ven acostumbrados los europeos. Digo nos porque nuestra cultura viene de ahí, ¿eh? Nosotros venimos de una cultura también latina y griega. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés nos la trae, aunque a muchos no les guste, pero pues es la cultura también que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, al cerrar la puerta, eso obliga a que los europeos empiezan a buscar rutas, ¿no? La ruta de rodear África la ganaron los portugueses, porque en estas épocas, no es pregunta de examen, pero para que tengan contexto, oye, ¿por qué Colón no hizo lo mismo que estaban haciendo estos? Esto lo hizo Vasco, si no me equivoco, fue Vasco da Gama. Creo que fue Vasco da Gama o Vasco de Quiroga, fue uno de los dos el que desarrolla esta ruta, pues fueron portugueses. En estas épocas los portugueses son los amos y reyes de los océanos, son los navegantes, aunque no lo crean, uno pensaría que son los españoles, pero no. Son los portugueses, ellos desarrollan esta ruta de rodear África, aunque les toma mucho tiempo. Hacen un tratado, el Tratado de Tordesillas, con el que le dicen, se lo dividen en Inglaterra, España y Portugal. Esos tres países nada más se van a dividir los mares para navegar, ¿no? Y le van a decir a los ingleses, miren, ustedes ingleses, váyanse para el norte. Lo que encuentren en el norte es de los ingleses, ¿no? España, tú vete al oriente y yo Portugal, yo me voy a ir hacia el sur, que ya es la ruta que ya conozco, pero también lo que me encuentre, hay un paralelo que si no me equivoco, no me acuerdo qué número es, pero por eso en Brasil se habla portugués, porque Brasil sí tenía permitido llegar aquí y lea lo que agarre tierra adentro. Pues miren, que Brasil agarró todo lo que pudo, ¿no? Fuera de Brasil, todo lo demás se habla español, ¿no? En Argentina, en Bolivia, en Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay, Uruguay, todos hablan español y también en todo Centroamérica y en México, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que esas dos fechas son la fecha del fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Puede ser, repito, yéndome aquí arriba, puede ser 1453 o puede ser 1492. 1492 es una, ¿cómo se dice? Es una consecuencia de 1453. Si alguien les pregunta, ya lo saben, ¿eh? ¿Qué pasó en 1453? Los turcos toman Constantinopla y toman la llave, toman el canal de Suez y le ponen un candado ahí al canal de Suez. Ya no podemos usarlo para llegar facilito como antes ahí al mercado asiático. Y entonces eso obliga a que se busquen rutas y por eso Colón llega a América, ¿no? ¿Qué distingue a la Edad Media? Ahorita lo vamos a ver también. Ya vimos que la Edad Antigua lo que lo distingue es las antiguas civilizaciones, griegos, romanos, todos ellos. Y luego, ¿qué distingue la Edad Media? Ahorita lo mencioné muy rápido. Ahorita lo dije, musulmanes, cristianos. La Edad Media, fíjense que la imagen es un castillo. La Edad Media son las monarquías absolutistas, las monarquías en las que no hay cuestionamiento de nada,
Porque aquí va a surgir una figura que es la figura del rey, y el rey, si se fijan, usaba corona. La corona representa el poder divino. A mí Dios me puso aquí. Entonces la religión va a tomar un papel muy importante. En la Edad Media, no me lo van a creer, pero el papa era más importante que el rey. Hace poco eligieron un nuevo papa, ¿no? Pero el papa ya es una figura representativa, ¿no? No digo que no es importante, pero si el papa hoy dice, oiga, no estoy de acuerdo con que haya guerras, nadie le hace caso, ¿no? Todo el mundo lo tira a león. Pero en épocas antiguas, sobre todo aquí en la Edad Media, que es donde la religión va a tomar mucha fuerza. ¿Por qué la religión se vuelve muy fuerte en la Edad Media? Porque en la Edad Media, que es la que estamos aquí viendo, mm, los europeos se dan cuenta que si no se unen, los musulmanes los van a invadir, ¿no? En la Edad Media, los musulmanes invadieron España, ¿eh? Por si no lo sabían, aquí lo están sabiendo, seguramente ya lo sabían, pero durante 8 siglos la península ibérica estuvo invadida por árabes. Por eso aquí en México tenemos cultura árabe, tenemos muchas palabras árabes que usamos sin darnos cuenta, ¿no? Un montón de expresiones que usamos, de técnicas de cocinar, de muchas cosas, son de origen árabe que nos las traen los españoles, ¿no? Porque ellos, antes de venir aquí a mezclarse con los mexicas, ellos también se habían mezclado con los árabes culturalmente, ¿no? Entonces, la Edad Media es una época en la que se invade España, los demás reinos europeos dicen, esto nos van a invadir, ¿no? Estos aquí, dice Vivi, feudalismo, cacería de brujas. Qué buenos, oye, qué buen contexto tienen, ¿eh? Por lo visto leen mucho, porque ahorita justo vamos a ver qué es el feudalismo y la cacería de brujas, justamente. Como hay un pánico de que la gente no cree en Dios, es donde viene una palabra que seguramente conocen, el Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? Es como el poder judicial, pero de la iglesia. Muy importante. En la Edad Media la iglesia tiene un control absoluto de todo. También lo vamos a ver más adelante en Historia de México, ¿eh? Eso aquí lo va a cambiar Benito Juárez en México. En Europa esto va a cambiar hasta la Ilustración. Pero antes de la Edad Moderna, tenemos que la iglesia domina todo. La iglesia es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. La iglesia decide qué es legal y qué no. La iglesia decide quién castiga y cómo castiga. Que después de un tiempo hasta sí se han visto que hicieron máquinas de tortura y todo esto. Eso fue la Inquisición porque era un poder judicial. Era un poder judicial que te va a castigar y te va a encerrar en una cárcel, ¿no? Entonces, la iglesia tiene un poder absoluto aquí. Y por eso aquí surgen las cruzadas. ¿Las cruzadas qué son? En el examen nada más quieren que lo tengamos como contexto, ¿no? No, hubo 8, no se las tienen que aprender todas, no tenemos que saber en qué año fueron, pero las cruzadas qué son, de pronto decimos, ya ven que aquí estábamos viendo el mapa, estábamos viendo que pues los turcos tienen tomado todo esto de aquí. Tienen tomado toda esta parte que es la llave hacia el mercado asiático, pero ¿qué hacen estos reyes y la iglesia? Dicen, oye, es que ahí en Turquía, ahí abajito está Israel, ahí está Jerusalén, es que ahí nació Jesús. Entonces, en vez de decirle a la gente, oigan, tenemos que recuperar eso para recuperar el control y volver a ir muy rápido a Asia. No, nos cuentan esto de que no, es que en Jerusalén nació Jesús y hay que recuperar Tierra Santa, ¿no? Entonces vamos a pelearnos con los árabes, pero no por dinero, ¿eh? Vamos a pelearnos porque ahí nació nuestro Señor Jesucristo y tenemos que ir a recuperar ese lugar, ¿no? Sí lo van a hacer. En la primera y segunda cruzada van a reconquistar Jerusalén, van a tomar los puertos ahí del Mediterráneo, van a tomar el canal de Suez un ratito, pero luego los árabes lo van a volver a tomar, ¿no? Lo van a volver a tomar. Este, y luego los europeos lo van a intentar otras 6 veces, no van a poder, ya no van a poder nunca. Eso se le conoce como las cruzadas. Son estas guerras sagradas. Le dicen cruzadas porque iban con una cruz. Iban estos soldados ahí con soldados medievales con sus espadas y todo, iban con una marca de la cruz. Entonces, le decían los cruzados, ¿no? ¿Qué querían los cruzados? Recuperar Tierra Santa. Y era un ganar-ganar, porque decían, igual y si ganamos, pues tenemos territorio y ganamos tierras y recuperamos el lugar donde nació nuestro Señor. Oye, y si perdemos, pues nos matan y nos vamos al cielo. Porque nos prometieron en la iglesia que si íbamos a pelear por Dios, pues nos daban el cielo ahí ya garantizado, ¿no? Entonces, ganar. Entonces, esto ocurre en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la iglesia, si se fijan, todo tiene que ver con la religión. El arte medieval, si lo buscan, tiene que ver con la religión. La literatura medieval tiene que ver con Dios también, ¿no? Y contra los musulmanes, que en esta época eran los principales enemigos de los europeos, ¿no? ¿Y por qué la Inquisición? ¿Por qué la iglesia tiene tanto miedo?
de que la gente no cree en Dios, pues porque tienen miedo de que la gente se convierta al Islam, se convierta a la religión musulmana. Entonces empiezan a meternos esta idea de que si no crees en Dios eres malo, te vas a ir al infierno. Y para que no te vayas al infierno, pues mejor yo te torturo y te mato, ¿no? Pues para que tu alma se quede aquí con nosotros, ¿no? También se le conoce como la Edad Oscura. Eso lo vamos a ver más adelante. Acuérdense, la Ilustración es el siglo de las luces. Y a estas épocas se le conoce como la época oscura también, no porque ya ha habido mucha oscuridad y haya sido de noche, sino porque si ustedes eran científicos o si ustedes tenían algo si ustedes querían desarrollar algo que tuviera que ver con ciencia y a la iglesia no le gustaba, había problemas. La ciencia sí avanzó, ¿eh? Hay una idea de que la ciencia no avanzó y estuve teniendo, no es cierto, la ciencia sí avanzó mucho, la iglesia sí permitió avances, pero tenían que ser más que nada tenían que ir de acuerdo con lo que la iglesia decía. Uno tenía que adaptar sus libros, sus avances científicos a las doctrinas, porque la iglesia, repito, era todo, ¿no? Entonces, ¿qué distingue? Ya vimos que la edad antigua la distinguen estas primeras civilizaciones. ¿Qué distingue a la edad media? La iglesia, la distingue la iglesia y otra cosa que es el feudalismo también. Ahorita lo mencionaron, ¿no? ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema económico en el que yo, rey, les digo a ustedes, ah, mira, ustedes son como que mis súbditos, yo te voy a dar tierras, obviamente a gente privilegiada. Te doy tierras, oye, pero imagínense que ustedes les dan tierras y dicen, oye, pero yo no quiero trabajar, pues yo soy noble, ¿no? Yo no quiero chambear, yo quiero que alguien trabaje para mí. Entonces el feudalismo es como que este pacto, se llamaba pacto de vasallaje, en el que yo voy a agarrar a personas para que trabajen esa tierra por mí, pero nunca va a ser de ellos, la tierra va a ser mía. Yo te garantizo que aquí tienes, mira, una casita, aquí yo te doy lo que necesites, yo te pago pues algo, el excedente de la siembra, mira, de ahí te voy a pagar, pero tú vas a vivir para trabajar. Tú vas a vivir para trabajar, vas a ser el siervo, vas a ser el trabajador, vas a trabajar mis feudos. Un feudo es como una parcela, un feudo es un terreno que se usa para sembrar, por eso se llaman señores feudales, ¿no? Un señor feudal es un noble que tiene tierras. Dice Ita, uy, qué buen comentario, exactamente. Nacían y morían en el mismo lugar por generaciones, sí. Hay que entender una cosa, en estas épocas, un viaje es muy costoso. Viajar porque no hay aviones, no hay autobuses, no hay Uber, no hay nada de eso. Entonces, aunque uno quisiera viajar, por ejemplo, de Francia a Italia, hoy ustedes, si quieren ir de Francia a Italia, toman un tren y llegan en un ratito, ¿no? No, en estas épocas viajar era a caballo, había que tener caballo que no era para cualquiera, o una carreta. Las carretas todavía eran más lujo, ¿no? Y no se viajaba a las velocidades que se viaja hoy, ¿no? Entonces, un viaje de Francia a Italia podía tomar semanas. Y para poder viajar semanas hay que llevar comida, hay que llevar suministros, hay que llevar dinero, ¿no? Entonces, viajar era un lujo. Entonces, era muy común que estas personas, estos siervos que trabajaban la tierra, como bien mencionó la compañera Ita, era muy común que nacieran y murieran en el mismo lugar toda su vida porque pues no viajaban, no tenían manera, ¿no? A lo mejor su momento de ocio era pues vamos a los burgos, ¿no? Los burgos eran las zonas del castillo, las zonas que están más cerca del castillo, ¿no? Pues vamos al burgo donde está el mercadito y donde vamos a ver ahí a la gente que vende cosas, ¿no? Era como que su entretenimiento, pero viajar era para muy pocos, ¿no? Estudiar era también para gente muy privilegiada, ¿no? La mayoría de la gente en la Edad Media no sabe leer, no sabe escribir, sabe hacer las cuentas básicas, pero viven y mueren trabajando. Viven para trabajar y enriquecer al señor feudal, ¿no? Esa es algo que luego Karl Marx va a cuestionar, ¿eh? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esta es la Edad Media, la fea Edad Media para nosotros desde aquí pues lo vemos así, ¿no? No había libertades, la iglesia les decía cómo vestirse, la iglesia les decía que era decente, que era indecente, todo eso. Y luego ya va a venir esto, el descubrimiento de América, obviamente va a crear rutas de comercio, va a crear una especie de globalismo relativo para la época y van a ser la edad moderna. ¿Qué distingue a la edad moderna? La edad moderna es cuando la gente va a empezar a desarrollar ya no el pensamiento medieval cristiano, sino un pensamiento más humanista. Aquí van a surgir estas grandes mentes que luego vamos a ver en la ilustración, ¿no? Estas personas que dicen, oye, vamos a hacer leyes para las personas, no para Dios, no para la iglesia, sino para las personas. Y también en la edad moderna
Se llama moderna, fíjense aquí lo que está en la imagen son barcos, son las carabelas, ¿no? Es la época de los grandes conquistadores, de los exploradores, de esa gente que se va a aventar al mar a explorar a ver qué encuentran. Es la época, aquí es la época donde viene Hernán Cortés, Pizarro, van allí, unos dirán invadir, otros dirán colonizar, otros dirán asesinar, pero el punto es que van a venir y de manera no bonita, no fueron abrazos tampoco, pero van a venir a mezclar su cultura con la nuestra. Estamos hablando español aquí, estamos entendiéndonos en español gracias a esto, para bien o para mal, pero van a venir aquí a compartir cultura, ¿no? Van a venir aquí a hacer de América una extensión de España, ¿no? Entonces es la edad de los exploradores, de los navegantes, de los descubridores y sobre todo de los filósofos. Ya había filósofos desde la antigüedad, ¿eh? Pero aquí va a haber filósofos humanistas, ¿no? Y esta época va a ser como que de mucha guerra con los reyes, ¿no? Ya el pensamiento antiguo se le dice medieval, por eso le dice época moderna. Ya lo medieval se ve viejo. Ya decir que haya un rey y no cuestionarlo, como que ya no le gusta a la gente. Aquí la gente va a empezar a pensar, va a empezar a pensar más por sí misma, ¿no? Porque en la Edad Media no podíamos pensar libremente. Si ustedes tenían una idea, como les dije, si la iglesia no le gustaba, castigo. Vámonos a la hoguera, mijo, o vámonos a que te toque tu dosis de tortura porque no puedes andar pensando esas cosas libremente, ¿no? Entonces, en la Edad Media no había un pensamiento libre y en la Edad Moderna se empieza a buscar ese pensamiento libre. Se empieza a cuestionar a las autoridades, ¿no? Y termina con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es lo que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, que esta es la nuestra. De una vez les digo, la Revolución Francesa, bien, aquí está el año, este sí apúntenlo, 1789, ya se los había dicho. La Revolución Francesa es el evento más importante de nuestra época todavía, ¿eh? Todo lo que hoy conocemos es producto de la Revolución Francesa. Todo, aunque no me lo crean, ¿no? El hecho de que aquí haya habido independencias, la independencia de México es gracias a la Revolución Francesa, ¿eh? El que hoy hablemos de socialismo, capitalismo, izquierda, derecha, esos términos son de la Revolución Francesa. Todo lo que hoy conocemos políticamente es gracias a la Revolución Francesa. Rapidito, ¿qué pasó en la Revolución Francesa que es tan importante? Porque hubo una Revolución Mexicana, hubo una Revolución Rusa, hubo una estadounidense contra los ingleses, pero ¿por qué esta es muy importante? Muy sencillo, fue la primera vez que un pueblo cuestionó al rey y le dijo, no me gusta lo que estás haciendo, y lo quitaron. Es la primera vez en el mundo que pasa. 1789, 14 de julio. Aquí no viene la fecha exacta, pero con que se aprendan el año es más que suficiente. Entonces, yo quiero que estas fechas que están viendo aquí, ustedes las asocien a un acontecimiento, ¿no? Ya sé que les eché mucho rollo, no los quiero aburrir ni dormir, pero entonces ya vimos. Invención de la escritura es lo que marca el inicio de la historia, que es la Edad Antigua. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y va a terminar con el descubrimiento de América o la caída del Imperio Romano de Oriente, que era el que quedaba, el Imperio Bizantino. La Edad Antigua es la época, mira, aquí dice de lo Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, entre otras, ¿no? Que ahorita vimos. Edad Media, ¿qué la distingue? La Iglesia. Poder absoluto de la Iglesia, de los reyes y la falta de libertad, la falta de libre pensamiento, ¿no? Y luego viene la Edad Moderna. Ya con el descubrimiento de América un globalismo relativo a la época, tenemos un pensamiento un poquito más humanista y también enfocado a estos descubridores que empiezan a explorar cosas y empiezan a descubrir otros continentes, otros países, otras cosas, ¿no? Al final de la Edad Moderna es cuando surgen estos pensadores, todos franceses, que ahorita, que más después vamos a ver, Voltaire, Rousseau, el Montesquieu, todas estas personas son pensadores que tienen ideas que vamos a ver después que lleguemos a la Ilustración, que son ideas de libertad, ideas de fraternidad, ideas de vamos a dejar de hacerle caso a un monarca y vamos a empezar a hacer las cosas nosotros. Ideas de democracia también. Todo esto va a surgir aquí en la Edad Moderna y la Revolución Francesa es como que ese fregadazo, es como que eso hecho realidad. Es el pueblo francés diciéndole al rey, ya estamos hartos de tus cosas, ¿no? Ya estamos hartos de que gobiernes mal, de que tú acumules todo el dinero, de que la gente se muera de hambre, que no te importe. Y no nada más te vamos a decir que no nos gusta, te vamos a quitar de ahí, ¿no? Y lo quitaron y le cortaron la cabeza, nada más, ¿no? Eso
Eso es importantísimo de, a ver, denme un segundito. Ahí está. Entonces, eso hay que tenerlo muy en mente. Denme un segundo porque nada más voy a mandar el enlace otra vez al grupo, pero ustedes ignórenlo. Es el mismo que ya tienen aquí. Este, nos quedamos aquí. Entonces, esto es la edad moderna. Se empiezan a cuestionar esas leyes medievales, esas ideas medievales que ya no nos gustan. Se desarrollan este tipo de acontecimientos como la Revolución Francesa, que no nada más es vamos a quitar al rey, vamos a poner un tipo de gobierno nuestro, que ya empezamos a conocer la república. Ya existían repúblicas también en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pero aquí ya en épocas modernas estamos ya poniéndolas también en práctica y como les digo, todo esto es lo que estamos, lo que tenemos actualmente hoy aquí, ¿no? Entonces aprenden estas fechas, pero antes de seguir aquí, oye, ¿qué pasó en la prehistoria? Mucha historia, pero en la prehistoria también nos van a preguntar por esto, les van a preguntar unas cosas muy sencillas que son estas, men. ¿En qué se divide la prehistoria? Aquí está un poquito raro porque dice paleolítico, neolítico y metales, pero vamos a desglosarlo un poquito, ¿no? Paleolítico, paleo quiere decir viejo, y lítico, si se fijan, este lítico y aquí también dice lítico. Lítico significa piedra. Lítico, un monolito es una pieza de una piedra. Todo lo que sea lítico o litio significa piedra, ¿no? Paleo significa piedra antigua, o sea, edad antigua de la piedra. Y neolítico, neo es nuevo, edad nueva o edad moderna de la piedra, ¿no? Hay una edad media aquí de la piedra que se llama el mesolítico. Nada más tengan eso en mente, ¿no? Paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Qué pasó aquí? Aquí fue donde todas las herramientas que usaba el ser humano eran de piedra. Todavía no, ya habíamos visto el metal, ya lo conocíamos, pero todavía no sabíamos cómo manejarlo, ¿no? Entonces, eso sucedió aquí. Aquí se inventa el fuego. El fuego es de aquí del paleolítico y del neolítico, o sea, de la prehistoria, de la edad de piedra, es el fuego. Aquí también es la rueda. Y ya llegando aquí al neolítico, al final, es donde se va a descubrir la ganadería y la agricultura. En el paleolítico y en el mesolítico éramos nómadas. El ser humano era nómada. ¿Qué significa nómada? Que iban de un lugar a otro. Estaban en un lugar, consumían los recursos, se los terminaban, pues hay que irnos a otro lugar, ¿no? Porque no sabían cómo sembrar, cómo cosechar, cómo cazar, no hacían nada de eso, ¿no? Y luego ya llegaban a otro lugar y ahí estaban una generación, dos generaciones o tres, y luego se pasaban a otra, ¿no? Así fueron nuestros antepasados peregrinando hasta que al final del Neolítico ocurrió una cosa que se le conoce como la revolución neolítica, que es cuando la gente ya, esto dura millones de años, ¿eh? La edad de piedra es la más antigua, dura millones de años y el ser humano se la pasa la mayor parte del tiempo sobreviviendo, porque están en un ambiente hostil, no hay casitas, no hay nada de eso, todos los animales los quieren matar, todos los animales son animales que tienen hambre y los ven y se los quieren comer, entonces primero están esforzándose en sobrevivir. Una vez que ya lograron pasar por esa etapa, ya es cuando empiezan a observar. Observan el cielo, observan el día y la noche, y empiezan a contar. Por aquí también surgen las matemáticas de manera burda, ¿no? Oye, los días duran tanto tiempo, ¿no? Oye, de repente hace frío, de repente hace calor. Se dan cuenta que la tierra de repente, ciertas épocas salen frutos y ciertas épocas no salen. A los árboles ciertas épocas se les caen las hojas y luego les vuelven a salir. Se dan cuenta como que de los ciclos y es cuando ya empiezan a desarrollar la agricultura y junto con esto la ganadería, ¿no? Cuando desarrollan estas dos, se vuelven sedentarios. Y con la sedentarización van a empezar a crear aldeas. Todavía no civilizaciones, todavía no ciudades, pero aldeas. Y ya establecidos empiezan a desarrollar tecnologías. Y una de ellas es la metalurgia, porque ya conocen ellos los metales, pero no saben cómo trabajarlos, ¿no? Y ya se dan cuenta. El primer metal que descubren es el cobre. La primera edad es la edad de cobre. El cobre es un metal con el que no sé si ustedes lo hicieron. Yo de niño jugaba con el alambre de cobre. El cobre se dobla muy fácil, ¿verdad? Es muy maleable. A temperatura ambiente se puede doblar. Podemos jugar con él de muchas formas. Entonces ellos ven el cobre y dicen, mira, este se puede manipular muy fácil, ¿no? El cobre es el primer metal que van a manipular y luego después se van a dar cuenta que el cobre es muy frágil y van a hacer una aleación entre cobre y estaño, que es la edad de bronce. Entonces primero es la edad de cobre, y luego es la edad de bronce. El bronce es una aleación entre cobre y estaño. Ellos ya conocían el hierro.
Ya conocían ellos el hierro. El hierro es un metal que, fíjense, el cobre es ligero, pero es frágil. El estaño es muy pesado, es muy difícil de manejar. Entonces hicieron una aleación de estos dos para el bronce. El bronce es una aleación de esos dos metales, pero el hierro es la perfección. El hierro es, oye, es ligero, es muy resistente y es nada más uno solo, ¿no? Pero es muy complicado de malearlo. Necesitamos desarrollar como que una forja que caliente más, ¿no? Y lo hacen con el tiempo y nace la edad de hierro. Entonces hay edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Estas son las tres edades de la edad de los metales. Aquí no vienen, pero aquí es más, ahorita les voy a mandar como que unas imágenes, aquí está en contexto, ¿no? Edad de cobre, de bronce y de hierro. Y aquí tenemos que en la prehistoria tenemos el paleolítico, mesolítico y neolítico. Esto es la prehistoria, así rapidito, rapidito, así sin mucha bronca. Y ya aquí la escritura y lo que ya conocemos, ¿no? Ahorita les voy a mandar otro enlace, porque todavía faltan para las 10. Todavía les voy a mandar otro enlace, vamos a seguir un ratito más porque vamos a volver a la guía, nada más quería que esto lo vieran. Aquí está con otra imagen. Fíjense que esta imagen aquí nada más dice prehistoria, paleolítico también y neolítico, ¿no? La escritura en Egipto son jeroglíficos, en Mesopotamia es cuneiforme porque usaban cuñas para escribir, ¿no? Y fíjense cómo la Edad Antigua, aquí está cuando está Roma, cuando se crea, aquí está la antigua Grecia, la antigua Roma, aquí están los chinos, los hebreos, los persas, fenicios, indios, aquí están todo. Y luego la Edad Media que aquí está, aquí dice temprana, alta y baja, con eso no se estresen, ahorita lo vamos a ver. Fíjense aquí la fecha que ponen, descubrimiento de América, aquí está 1492, Revolución Francesa, 1789. Ese año sí apúntenlo porque se los van a preguntar varias veces, se lo van a preguntar sí o sí, ¿eh? Y aquí está donde Roma se divide en dos, en Occidente y en Oriente, que es Constantinopla. Primero va a caer la parte occidente, que es esta de aquí, y luego va a caer la parte oriente, que es antes del descubrimiento de América. Es un poquito revuelto, pero aquí está a detalle. Ahora, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna queja. Ahorita les voy a mandar otro enlace, porque ahorita vamos a seguirle un ratito más, unos 20 minutos nos vamos a seguirle ahorita, ¿no? Entonces, estas son las edades de la historia. Estas imágenes ahorita se las voy a mandar al grupo para que las tengan en caso de que no las tengan. Y si hay alguna duda, ahorita me dicen. Entonces, ahorita les mando en un ratito el enlace de la siguiente hora.